Mis primeras palabras tienen que ser de gratitud a todas las asturianas y a todos los asturianos que se han movilizado hoy para acudir a las urnas, para hacer uso de la herramienta democrática más hermosa, más poderosa y más innovadora que tenemos para defender la libertad y para apostar por el progreso de Asturias, que es nuestro voto, y que lo han hecho con gran sentido de su responsabilidad con Asturias, demostrada en la gran participación. Se dice que en estas circunstancias, tras el recuento de votos en una jornada electoral, la costumbre recomienda enfatizar el éxito u ocultar la derrota. Las cosas son como son, y cualquiera que hubiese sido el resultado de los comicios autonómicos y municipales, mis palabras serían y son las mismas. Enhorabuena al pueblo asturiano. Gracias a todos, porque el sueño se ha cumplido. Y gracias también a quienes con su oposición rival, o con su silencio mediático, o con su manipulación, nos han obligado a ponernos las pilas y a ser mejores. Se hace camino al andar y queda mucho camino por delante. Pero no venimos a cantarnos, sino a confirmar que entre todos hemos ganado. Y no solamente han ganado unas cifras, sino que han salido adelante unas ideas y unos principios, un desafío a la rutina y al fracaso, un nuevo modo de hacer Asturias. Cuando una propuesta recibe el apoyo ciudadano, no es porque se haya acertado con la fórmula en un laboratorio sociológico ni en la alquimia del marketing, sino porque la propuesta coincide con la exigencia, la oferta con las demandas y el sueño con la necesidad. Y en definitiva, es Asturias la que ha ganado en este día, que no es más que un punto de partida para nuestros sueños. Insisto, un punto de partida para lograr una sociedad distinta y con la confianza de todos, que para eso nos hemos dado mutuamente la confianza los electores y los elegidos. De manera especial, quiero agradecer su tenacidad, su esfuerzo y su motivación a mis compañeras y compañeros que han creado y organizado Foro Asturias y que con una enorme fe, contra reloj, contra las encuestas prefabricadas, contra los adversarios más poderosos, políticos y no políticos, han izado la bandera de la defensa de los intereses de Asturias, han formado una verdadera piña y se han hecho merecedores de esta victoria democrática. Me siento muy orgulloso de formar parte de este equipo, de contar con estos compañeros, Este resultado es una victoria de Asturias. Este resultado es un éxito de los asturianos. Este resultado es un ejemplo para que en el futuro ningún ciudadano pueda ser menospreciado, ninguna voz pueda ser silenciada, ningún país pueda ser ignorado o marginado. Para mí, se han acabado las polémicas que fatalmente aparecen en el horizonte de cualquier campaña electoral. Hoy lo que me importa es Asturias, y el pueblo asturiano entrará conmigo en la sede de la Junta General del Principado. Son esos vientos del pueblo los que me alientan y los que me animan, los que dan sentido a liderar una aventura colectiva contra el desánimo y hacia la esperanza. Hoy no se han producido un nuevo mapa de vencedores ni vencidos, porque los verdaderamente vencidos y perdedores de nuestra sociedad, los parados, los decepcionados y los marginados, serán la primera asignatura de nuestra acción política. Predicamos la grandeza de la humildad y la necesidad del esfuerzo. Hoy de nuevo renovamos nuestro compromiso con el trabajo a 3
diferentes turnos para sacar adelante Asturias y reconocemos el mandato que recibimos de muchos ciudadanos que nos encomiendan su representación para que impulsemos una nueva política de cambio al servicio de todos los asturianos antes que al servicio de un partido, de un colectivo o de un territorio concreto. Nos esperan tiempos duros y difíciles, en los que será necesario movilizar a todo el potencial de nuestra gente y de nuestra tierra. Asturias necesita la colaboración y la ayuda de todos. Sabemos que sumar no es suplantar, sumar no es sustituir, sino ampliar y añadir. Por nosotros no va a quedar el empeño en incorporar a todos aquellos que quieran aportar sus ideas y su esfuerzo para llevar a Asturias a la senda del crecimiento, del progreso y del empleo, para que los asturianos se sientan orgullosos de su país. Amigas y amigos, paisanos de cualquier ideología, en esta noche histórica os propongo que con los matices que cada uno quiera aportar y con la generosidad de todos, subrayo de todos, pactemos unos compromisos fundamentales, que son los del respeto a la dignidad de las personas, empleo, salarios dignos, educación, vivienda, sanidad, transparencia, y que después, a partir de ese consenso básico, cada uno aporte al debate sus propias ideas por la legitimidad democrática de quienes son sus representantes. Porque Foro Asturias no es una pista de aterrizaje y de complacencia, sino que será siempre una vanguardia para interpretar y analizar y sacar adelante los signos de los tiempos. A estas alturas de la vida y tras las urnas, en el dramático contexto de la crisis asturiana y en el marco general de un país en que los indignados han salido a la calle, Foro Asturias, con el apoyo mayoritario del pueblo asturiano, quiere ser un punto de encuentro y una factoría de soluciones. Foro Asturias quiere ser el motor de la exigencia, del trabajo y de la esperanza. Muchas gracias.